Ahora, esta serie, déjame mencionarte algo importante. Esta serie que estamos llevando está enfocada solamente en estudiar el mensaje dado a cada una de las iglesias, con el fin de aprender acerca de las condiciones y los peligros que enfrentó esa iglesia en ese momento, en ese lugar, ¿sí? El propósito es conocer cuáles fueron esos peligros y a su vez, cómo respondió la iglesia ante la situación que estaba viviendo. ¿Cuál fue su reacción ante esa oposición que estaba experimentando la iglesia? Y al conocer la reacción, nuestro interés es saber imitar lo bueno que ellos hicieron y no imitar lo malo que ellos hicieron o que permitieron en su iglesia. ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Entonces, ese es el propósito. Vamos a estar viendo a través de este estudio ciertas cosas que sí estaban haciendo bien las iglesias, comprender cómo debe de dirigirse la iglesia de Jesús hoy en día, ¿sí? El aprender cómo es que la iglesia plena de Jesús debe de caminar hoy en día. Porque al igual que la iglesia en el primer siglo, que en la iglesia naciente, también la iglesia de hoy experimenta condiciones similares en cuanto a oposición, en cuanto a presión, en cuanto al gobierno, en cuanto a muchas cosas, ¿sí? Así es que nuestro deseo y nuestro enfoque es este. En medio de toda circunstancia, queremos aprender cómo se debe de dirigir la iglesia. Esto es pues prácticamente también una palabra de esperanza para todos, porque al momento de ver cómo reacciona la iglesia ante ciertas tribulaciones, ante ciertas condiciones difíciles y cómo ellos resistieron, cómo permanecieron, es como decir, sí se puede, es como aprender de ellos y decir, wow, el Señor obró en medio de esta iglesia. Y simplemente como recordatorio, ¿se acuerdan las iglesias que hemos estudiado ya? Llevamos 2, hoy vamos a estudiar la tercera. Pero ¿cuáles fueron estas 2 iglesias que ya hemos analizado? Número 1, ¿cuál fue? La primera. ¿Cuál? Éfeso. ¿Y cuál fue la que nos estuvo compartiendo Dani la semana pasada? La iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y a manera de repaso, así nada más para que se te vayan grabando, los distintivos de estas iglesias. ¿Se acuerdan lo que estudiamos acerca de Éfeso? Era una iglesia que tenía ciertas características que nos llevan a imitar, ¿verdad? Las cosas buenas que sí hacía la iglesia de Éfeso era de que era una iglesia que tenía un arduo trabajo, o sea, era una iglesia chambeadora, ¿verdad? Era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que no soportaba a los falsos apóstoles, era una iglesia que tenía una sana doctrina. Y bueno, también sabemos de esta iglesia que había permanecido paciente delante del sufrimiento que estaba experimentando. Pero tenía un detalle, tenía un problema y Dios le amonesta y le exhorta a que cambie esta condición. ¿Saben cuál era su condición? ¿Cuál era la condición de Éfeso? Que habían perdido su primer amor, ¿verdad? Y así es que ahí es donde fuimos exhortados a nosotros no perder ese primer amor que se revela en nuestras vidas cuando recién conocemos al Señor. La semana pasada estuvimos hablando de Esmirna. Era una iglesia sufriente, pobre económicamente delante de los hombres, pero delante de Dios era una iglesia rica, ¿verdad? Era una iglesia que realmente fue probada y se les hace un llamado a ser fieles hasta la muerte, a no temer aun que estén en la cárcel, a permanecer fieles aún, no importa las pruebas que vengan. Y es solamente todo lo que se habla acerca de la iglesia. No hay detalles acerca de lo que estaban haciendo mal. Y eso que estudiamos la semana pasada nos ayuda a nosotros a que cuando venga la tribulación, que cuando venga la prueba, a no temer, a permanecer fieles, ¿sí? Entonces, ¿sí estamos notando las características que se van agregando a medida que vamos estudiando cada iglesia, que describen la iglesia plena de Jesús, de lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer o no debe de permitir en la actualidad, en tu vida y en mi vida, porque nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las cosas o de la iglesia plena de Jesús, estamos hablando de una manera a nivel personal también. Así es que hoy vamos a estudiar este tercer mensaje que está basado
aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 al 18. Vamos a leer la Reina Valera 2015. Y el mensaje para hoy es a una iglesia que se llama Pérgamo, ¿sí? Pérgamo. Vamos a orar primero. Señor, te doy gracias, Padre, por este precioso tiempo que nos das de poder estar delante de ti. Señor, estudiando tu palabra, recibiendo este alimento espiritual. Señor, nuestra oración es que tú nos hables a través de este mensaje a esta iglesia de Pérgamo. ¿Cómo es que este mensaje nos alcanza hoy? ¿Cómo es que podemos, Señor, aprender de esta iglesia? ¿Y qué es lo que no debemos de hacer, Señor? Padre, abre nuestro entendimiento, pero sobre todo danos un corazón, Señor, como dice Santiago, hacedor de tu palabra y no solamente oidor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 18 lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo conozco dónde habitas, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo escribe. Bueno, pues aquí el apóstol Juan recibe bajo visión este mensaje a la iglesia de Pérgamo y es un mensaje fuerte, es un mensaje controversial. Es un mensaje que tiene peso porque habla de que en esta iglesia está sucediendo algo realmente preocupante, ¿verdad? O hablando acerca del distintivo de esta ciudad, dice que en esta ciudad está el trono de Satanás y donde mora Satanás. Y ahí está la iglesia en medio de este lugar de Pérgamo. El verso 12 dice que el ángel de la iglesia en Pérgamo habla acerca de la persona de Jesús y hablando en la introducción de este mensaje menciona un distintivo de la persona de Jesús. ¿Qué dice acerca de Jesús en su mensaje introductorio? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas, ¿verdad? El que tiene la espada de 2 filos, ¿verdad? Dice de estas cosas. A Jesús resucitado, a Jesús glorificado, se le ve Juan como ese hombre vestido glorioso, con majestad, con poder, donde dice que sale de su boca una espada que es más cortante que una espada de 2 filos. ¿Sí? Y esto nos dice también en el versículo 16, dice que si no se arrepienten, Jesús peleará contra ellos con la espada de su boca. ¿Sí? Ahí mismo, en el versículo 16 del capítulo 2, dice que si no se arrepienten, Jesús peleará contra ellos con la espada de su boca. Ahora, hablando, vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Hablando acerca de esta misma espada, hablando acerca de la descripción de Jesús. Todas las cartas o todos los mensajes a las iglesias, acuérdense, siempre empiezan con una descripción de la persona de Jesús, ¿sí? Y hay algo específico que se habla acerca de Jesús con respecto a la espada que sale de su boca, ¿verdad? Es una espada que es como una espada aguda que tiene 2 filos. Dice aquí
en el Apocalipsis capítulo 19 versículo 15, hablando del jinete del caballo blanco, el verbo de Dios, el testigo fiel y verdadero, el que juzga con justicia y pelea, el rey de reyes. Fíjate lo que dice textualmente aquí el versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Entonces podemos decir que la imagen de Apocalipsis a la espada, a este instrumento que vemos aquí, es el símbolo de poder y autoridad de Jesús para juzgar a las naciones. Jesús es el único que pronuncia palabras de justicia sobre todo reino. Jesús es el único que tiene una palabra fiable y verdadera. Y esta palabra juzga a las naciones. Esta palabra prevalece sobre todo reino, sobre todo imperio, sobre todo gobierno. Jesús es el único que tiene esta palabra infalible. Su palabra se cumplirá, hermanos. Su palabra es confiable. Debemos de esperar en aquel que ha hablado, y que todo lo que ha hablado se cumplirá al pie de la letra. Vemos a un Jesús que dice que tiene una espada aguda de 2 filos que sale de su boca, en donde nos habla que realmente Él es el que tiene una palabra que prevalece por los siglos de los siglos, y que esta palabra juzga a todo gobierno y a toda autoridad a lo largo de la historia. Esto es bueno, ¿a poco no? ¿Sí? Nos da esa confianza de que Jesús ha hablado, Él cumplirá, Él hará, Él es veraz, ¿verdad? Esta palabra, como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, simplemente lo voy a parafrasear, pero ustedes ya conocen este texto donde dice que su palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, ¿verdad? Y aquí tenemos esa palabra escrita. Tú tienes en tu mano esta palabra escrita de Dios. Y nosotros debemos de caminar siempre con esa confianza en que todo lo que leemos aquí, todo lo que conocemos de Dios aquí, Dios obrará conforme a lo que Él ha hablado. Amén. ¿Sí? Bueno, pues el versículo 13 dice: yo conozco donde habitas, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. La ciudad de Pérgamo es señalada como este trono de Satanás, iglesia, y donde mora Satanás. Ahora, hay 2 posibles razones por las cuales se cree que se menciona la ciudad de Pérgamo como este trono de Satanás, como este lugar donde mora Satanás. Una de ellas se cree, son posibles razones, escúchame, son posibles conjeturas de lo que que da la explicación del por qué se hace mención de que Pérgamo es una ciudad donde mora Satanás. Número 1, dice que Pérgamo era una ciudad, hermanos, iglesia, donde había un dios llamado Esculapio. ¿Han escuchado hablar acerca de este dios griego? ¿Sí? En esta ciudad de Pérgamo, o Asclepios es el otro nombre que se le da, este dios griego era el dios de la sanidad, cuyo símbolo era una serpiente. ¿Sí? ¿Ustedes han visto los logos de medicina en la actualidad? ¿Qué tienen ahí? Yo no sé si tenga conexión, pero seguramente puede tener esa conexión. ¿Sabes por qué es una serpiente? Porque este Dios era representado con una serpiente, ¿sí? Y en Pérgamo era una ciudad donde se promovía la medicina. Era una ciudad donde miles de personas iban a esta ciudad y iban a que fueran atendidas y fueran sanadas. Pero lo curioso es esto, lo chistoso es esto, o lo impresionante es esto, que la medicina en aquel entonces, prácticamente los templos de Pérgamo, especialmente el templo dedicado a este dios, Esculapio, era como el hospital de aquel entonces. Y era como una mezcla entre medicina y religión, o ritos paganos. Había ritos tan raros
entre ellos que era uno donde simplemente el sacerdote se encargaba de orar, que era posiblemente un médico, y empezaba a orar por las personas o empezaba a atenderlos, pero también se mezclaba esta onda pagana donde había personas que se inclinaban al piso y permitían que culebras les pasaran. ¿Sabes por qué? Porque ellos creían que las serpientes tenían poderes curativos. ¿Y sabes en qué se fundamentaba esto en verdad? Es como para ti, para mí en nuestros tiempos sería, ay, por favor, ¿quién puede creer eso? Pero ellos creían que la serpiente, como tenía poderes regenerativos, ¿qué es lo que hace una serpiente cada año? ¿Qué hace? Cambia de piel. Entonces ellos creían que si la serpiente se renovaba, algo había místico en este animal que podía hacer que también eso sucediera mezclado con la religión. Sí se entiende esta parte. Ese sincretismo donde era medicina, pero a la vez también era paganismo. Entonces creían que las serpientes que tenían poder de regenerarse también podían pasar ese poder a las personas. Entonces era una mezcla bien rara ahí de cosas, un caldo de tantas cosas que realmente sumían a la ciudad en un paganismo, ¿sí? Y ahí está. Esa es posiblemente una razón. Ahora, la otra razón que muchos creen por la cual se le da este título a la ciudad de Pérgamo es el hecho de que ahí era el centro administrativo de toda Asia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al ser sede administrativa de toda Asia, Pérgamo se convirtió en el centro de adoración al César, ¿sí? Esto era para todo el imperio, pero especialmente en Pérgamo existía, ¿verdad?, la ley de que toda persona un día al año debería de presentarse en el templo y poder declarar con su boca que César es el Señor. Ahora, tú y yo pudiéramos decir, bueno, tenemos que respetar las autoridades, pero el término que se usaba para los cristianos en ese entonces, al decir la declaración de que César es el Señor, es el mismo término, Kyrios, que se le daba a Jesús. Jesús es el Señor y es el único Señor. Entonces, en esta ciudad se promovía de que los cristianos o todo ciudadano tenía que declarar que que este César era el Señor, ¿sí? El título que le pertenecía solamente a Jesús. ¿Me está siguiendo? Y por esa razón, muchos cristianos fueron martirizados, porque muchos negaron hacer esto, porque entendían que lo que estaban diciendo, que este César o este hombre era en posición igual o mayor que Jesús, y ellos no quisieron hacer eso. Y por eso es que leemos en este versículo 13 que ahí está un mártir de la ciudad de Pérgamo llamado Antipas, ¿verdad? Y este Antipas, también posiblemente pastor de esta ciudad, se cree que él, igual, lo vuelvo a repetir, posibles conjeturas, esto no tenemos forma de constatarlo, pero se cree que Antipas fue martirizado, ¿saben cómo? De una manera bien cruel, de una manera bien horrenda. Se cree que fue asado vivo. ¿Cómo? En un recipiente o en una figura de bronce, lo metieron adentro y le prendieron fuego a esa estatua o a ese molde donde lo echaron y lo empezaron a quemar vivo, de una manera horrenda. Y ahí está esta iglesia de Pérgamo morando, donde posiblemente recibían este tipo de oposición constantemente, donde estaban siendo asediados por el hecho de promover que César era Kyrios o el Señor de sus vidas. Ante esta presión ahí estaban, caminando diariamente. Pero dice aquí el versículo 13 que aunque moraban en el trono de Satanás, retenían su nombre y no habían negado la fe. Wow, era una iglesia que aunque vivía en medio de la oposición, aunque vivía en medio de un mundo pagano, se mantenía sin negar la fe, se mantenía firme, se mantenía sin negar el nombre de Jesús. Y esto nos lleva al primer punto. Te quiero dar 3 puntos que aprendemos de la iglesia de Pérgamo. Número 1, guarda
tu testimonio. Número 1, guarda tu testimonio, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes. Lo que nos enseña la iglesia de Pérgamo, iglesia, es que la realidad que nosotros vivimos hoy en día pudiera ser la misma que vivía la iglesia de Pérgamo en aquel entonces. ¿Por qué? ¿Podemos ver idolatría hoy? ¿Ustedes qué creen? ¿Podemos ver que en nuestra ciudad hay paganismo? ¿Sí? ¿Podemos ver que se nos mueve a adorar otras cosas? ¿Sí? Y a quitarle la gloria y la honra al Señor, ¿sí? A través de ciertas tradiciones locales o a través de ciertas tradiciones religiosas. Claro que sí. Pero ¿cuál es el consejo? Guarda tu testimonio. Algo que nos enseña la iglesia de Pérgamo es que ellos no salieron huyendo de la ciudad, que a pesar de la oposición se mantuvieron ahí, no se fueron a las montañas, no renunciaron a seguir viviendo en el lugar que el Señor les había dado, ¿sí? Entonces, el consejo es que nosotros no nos debemos de aislar de nuestra familia. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, cuando nosotros nos convertimos al Señor, ¿verdad? No se nos pide de que nosotros nos aislemos de las personas. No se nos pide que nos separemos de nuestra familia. No se nos pide que cambiemos de trabajo. No se nos pide que nos cambiemos de vecindario, sino al contrario, debemos de permanecer en ese lugar, pero siempre guardando nuestro testimonio. Amén. No nos aislamos. No es el propósito del cristiano ser una persona que simplemente, oh, yo ya no puedo convivir con estas personas. Oh, no, yo ya no puedo ir a las reuniones familiares, ¿sí? Yo ya no puedo participar de estas cosas en la forma legalista. Sí tenemos que mantenernos firmes, guardando nuestro testimonio, pero no significa que para mantenernos firmes nos vamos a separar. No nos vamos a aislar del mundo. ¿Me está siguiendo? Pérgamo, la iglesia de Pérgamo se mantuvo, guardó el nombre de Dios y no se separó. El deber del cristiano es dar testimonio de Jesús donde Dios nos ha colocado. El propósito de nosotros es ser luz en medio de las tinieblas, iglesia. El propósito del Señor es que nosotros alcancemos a otros. ¿Y cómo vamos a alcanzar a otros? ¿Cómo les vamos a dar testimonios de cómo debe de ser una familia cristiana si no les damos oportunidad de que vean ese ejemplo, de que vean ese buen testimonio? Necesitamos caminar en medio de este mundo lleno de muchos ambientes paganos, inmorales, de mucha contaminación quizás, pero Dios nos pide que caminemos firmes con un buen testimonio, guardando nuestro testimonio. Y que Dios nos dé sabiduría al momento de dirigirnos en medio de toda relación, en medio de nuestro trabajo, para siempre estar guardando nuestro testimonio. Yo no sé si tú has pasado por situaciones, pero estoy seguro que tu testimonio se ha puesto a prueba. Estoy seguro que tu fe se ha puesto a prueba. Estoy seguro que más de una ocasión te ha tocado poner cartas en el asunto y decir, ok, esta es mi línea, de aquí no puedo pasar. Y es necesario que lo hagamos. Es necesario que lo hagamos. Podemos y debemos ser luz en este mundo lleno de tinieblas. Dios sabe en qué ciudad nos ha plantado, en qué familia te ha plantado. No importando las presiones que esta familia ejerza sobre ti, mantente firme. ¿Has accedido delante de la presión? ¿Tu religión te lo prohíbe? ¿Te lo han dicho? ¿A cuántos nos han dicho, tu religión te permite hacer esto? ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Todos, ¿verdad? Y es cuando empieza la presión. Manténgase firme en el Señor. Juan, capítulo 17, versículo 15 y 16. Vamos rápidamente a esta escritura. Juan 17, 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Así es que Jesús está diciendo que estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. El libro de Jeremías, capítulo 15, Jeremías 15,
versículo 19. Jeremías 15, 19 nos enseña, Jeremías, hablando en la parte final de este versículo, Jeremías 15, 19, que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Hermanos, estamos en medio de un mundo caído, estamos en medio de tiempos difíciles, estamos en medio de tiempos de mucha oposición, de mucha opresión, de mucha tribulación, pero la palabra nos enseña, mantente firme, mantente firme, guarda tu testimonio, guarda tu testimonio. Hebreos 10:23, retengamos firme la confesión de la esperanza. Hebreos 10:23, retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Filipenses 4:1, solamente anótalo, pero dice que permanezcamos firmes en el Señor, amados. Amados, permanezcamos firmes. Retengamos nuestra confesión. Muchos quizás se nos haga fácil tener un buen testimonio dentro de la iglesia. Aquí sí podemos caminar alineaditos, saludamos cortésmente, ¿verdad? A todo mundo sonreímos, somos pacientes, no nos enojamos con nadie. Pero allá afuera hay veces que ni nos conocemos. ¿Te ha pasado? Hay ocasiones que allá afuera hacemos cosas que aquí jamás haríamos. Y esa parte es contradictoria. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo puede una persona estar aquí fingiendo ser alguien y allá afuera no? Al contrario, deberíamos de caminar en un testimonio de tal manera que así como somos aquí, seamos en todo lugar. Y caminemos en esa línea donde no tengamos varias caras, donde no tengamos varias máscaras, donde no tengamos esa actitud donde aquí sí y aquí no puedo hacer esto. Aquí en la casa sí tengo la confianza de gritar, pero acá en la iglesia no puedo, aunque me digan lo que me digan, no le puedo contestar porque tengo que guardar una imagen. No se trata de eso. El testimonio se tiene que guardar donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Guarda tu testimonio. Dile a tu vecino, hey, guarda tu testimonio. ¿Estás guardando tu testimonio? ¿Estás manteniéndote firme aún en medio de todo lo que estás atravesando? Punto número 2. Punto número 2. No cedas ante la presión. Punto número 2. No cedas ante la presión. Dice el versículo 14. Aquí vamos a regresar a Apocalipsis. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí viene la exhortación. Escucha lo que recibe la iglesia de Pérgamo. Dice lo siguiente: que tienes allí a algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Versículo 15. Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los Nicolaitas. Entonces la exhortación es doble. ¿Cuál es la exhortación número 1? ¿Cuál es? Que dice que tiene ahí, ¿verdad?, a los que se adhieren a la doctrina de Balaam y a los que se adhieren a la doctrina de los Nicolaitas, ¿sí? Entonces son dos grupos de personas diferentes. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice los que se adhieren a la doctrina de Balaam? Y bueno, déjame decirte algo. En lo que vamos estudiando un poquito acerca de este personaje llamado Balaam, en lo personal considero que la condición en la cual estaba cayendo la iglesia es una condición peligrosa. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba caminando bien, pero que a la vez estaba siendo tolerante, estaba siendo permisiva, estaba siendo liviana, ligera en ciertas cosas que estaban sucediendo en medio de ella. Y una de estas cosas es que la iglesia se estaba acomodando a permitir que cosas vinieran sobre ella y no las estaban atendiendo, no las estaban viendo, estaban siendo ligeros en eso, toleraban a estas personas. Y sabes, este es el peligro para nosotros hoy en cuanto a ser vigilantes
y no permitir que ciertos peligros vengan a nuestra vida como esta ligereza espiritual. Y sabes, esto nos lleva a una mentalidad que yo creo que se está proliferando mucho en las iglesias. ¿Sabes cuál es? Oye, no seas tan fanático. Oye, ¿por qué tan santurrón? O sea, ¿qué tiene de malo? No pasa nada. No hay por qué ser tan radicales. No ocupamos tanta iglesia, no ocupas tanta Biblia, no ocupas tanto hacer esto o aquello que tiene que ver con las cosas de Dios. Muchas veces llegamos a caer como iglesia, quizás en esta actitud que estaba cayendo la iglesia de Pérgamo, en donde, oye, tranquilo, dale más tranquilo, no te aceleres, eso no es pecado, todo el mundo lo hace. Y empieza una ligereza espiritual en nuestras vidas, donde permitimos una cosa y luego otra, y participamos aquí y vamos allá. No pasa nada. Yo no siento pecado. Yo no siento que esto ofenda a Dios. Yo no siento convicción de que yo está haciendo mal. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Hay ocasiones en que estamos permitiendo cosas en nuestras vidas donde nos escudamos bajo ese manto de, oye, no seas tan religioso, hombre. ¿Qué legalista te estás convirtiendo? Pero ahí estaba la iglesia de Pérgamo. Tienes ahí a los que se adhieren a la doctrina de Balaam. Ahora, rápidamente, ¿quién era Balaam? ¿Quién era Balaam? Si tú has leído este relato, Números, anótalo, no lo vamos a leer, es un relato muy extenso, lo vamos a parafrasear, pero nos va a ayudar a entender un poquito más acerca de no ceder ante la presión, a no ceder ante ciertas condiciones que tenemos en nuestro diario caminar como cristianos, como iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo y donde quiera que vayamos. Nos ayuda a entender un poquito esto. Números capítulo 22 al 25, léelo en casa, anótalo, léelo en casa. Capítulos 22 al 25 de Números. Aquí se habla acerca de un hombre. Se dice acerca de Balaam, que era un profeta que fue llamado por el rey de Moab, ¿sí? Llamado Balac, para que maldijera al pueblo de Israel, porque tenía temor de ellos. Israel va caminando rumbo a la tierra prometida, ¿sí? ¿Sí se acuerdan la ruta del Éxodo? ¿Sí? Cuando va a llegar a la tierra prometida, casi en la frontera final, se encuentran con este pueblo de los moabitas. El rey de este lugar, uno de los reyes de este lugar, llamado Balac, al ver al pueblo de Israel que viene y que va rumbo a su tierra, que va rumbo a su ciudad, que va rumbo a su país, dice, no, pues estos cuates me van a acabar. Ya había escuchado muchas cosas acerca de ellos y le entra un temor. Y dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y manda a llamar a un hombre profeta llamado Balaam. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los maldijese, ¿verdad? Y confiando en que este profeta iba a lanzar esa maldición, pues ya él la iba a librar, ¿no? Pero ahí está el relato donde nos enseña en el versículo 12 del Números 22. Sí, vamos a leer nomás un par de versículos aquí. Números 22, versículo 12. Números 22, 12. Entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Balac, no se confundan con los nombres, el rey de Moab, Balac manda una embajada de ancianos con este profeta llamado Balaam. Y le dice, ¿sabes qué, Balaam? Te manda a llamar el rey. Necesito que vengas porque hay un pueblo que tienes que maldecir. Y bueno, Balaam, muy espiritual, muy conocedor del Dios verdadero, dice, bueno, lo voy a someter a oración. Permíteme, necesito que se queden aquí esta noche y el Señor va a responder. El Señor me va a decir lo que tengo que hacer. Y Dios le responde, dice, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es un pueblo bendito. Dios responde la oración de Balaam y le dice a Balaam, no puedes ir. No puedes ir porque ese pueblo al cual Balac quiere que maldigas es un pueblo que yo he bendecido. Tú no puedes hacer eso. Entonces él llega con los hombres, les dice, ¿saben qué? No puedo ir con ustedes. Se regresan a Moab y el rey de Moab vuelve a mandar otra embajada, pero ahora con príncipes, ahora con más regalos, ahora con más premios, ahora con mayor reconocimiento, y le hacen la misma petición a Balaam.
Balaam, necesitamos que vengas, pero le ofrecen una oferta y una recompensa que mueve el corazón de Balaam. Y dice, bueno, ¿qué le había dicho Dios que hiciera? Que no lo hiciera, que no fuera con ellos. Y esta es la actitud, hermanos. No sé si lo estás notando. Y si no lo has notado, déjame decirte lo siguiente. Allí está un profeta que conoce a Dios, que teme al Dios verdadero, que está consultando a Dios en todo lo que hace, pero también está recibiendo esta presión. Está recibiendo esta oferta, está recibiendo este reconocimiento humano, está recibiendo esta riqueza que tal vez sí la ocupaba, que tal vez sí la necesitaba, que tal vez sí le llama la atención, que le llenan el ojo y ya está diciendo, pues sí quiero ir, pero no puedo tampoco desobedecer a Dios. Y es un corazón dividido, un corazón dividido, que quiere agradar a Dios, pero que también quiere el reconocimiento del hombre, que también quiere los placeres de este mundo, que también quiere la riqueza de este mundo. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que nos enseña la historia de Balaam, un hombre que se dejó seducir por la riqueza, por el reconocimiento, y está cediendo ante la presión. Yo me pregunto, ¿has cedido tú ante la presión? Ahora está una embajada delante de ti que te dice, oye, te voy a llenar de más premios. Aquellos te ofrecieron esto, pero ahora yo te ofrezco algo más. Y yo no sé cuántas escenas en nuestra vida diaria o cotidiana se puede aplicar esto. Pero piensa, el hecho de que te ofrezcan un trabajo, quizás donde vas a ganar mucho más, donde vas a tener mayor puesto, donde vas a tener mayor reconocimiento, pero esto no te va a permitir seguir no buscando a Dios, sino asistiendo quizás de forma regular a su iglesia o alimentándote en medio de tu iglesia. Son tentaciones que vienen, ¿sí o no? Son presiones que podemos afrontar. Y ahí está Balaam, dividido, diciendo, ¿qué hago? ¿Y sabes qué hace este hombre? Y yo me miro mucho hacia mi persona y digo, wow, hay veces que yo soy así. Hay veces que yo sé que no lo voy a hacer porque yo estoy seguro que el Señor ya me dijo que no hiciera eso. Pero como soy bien espiritual, viene esta otra embajada y me atrevo a doblar rodilla otra vez y preguntarle, Señor, ¿voy o no voy? ¿Sí? Cuando el Señor ya te dijo que no lo hicieras. Somos testarudos, somos necios. Ahí está el hombre que se dejó seducir, la iglesia que tenía un corazón dividido, la iglesia que se dejaba hasta cierto punto llevar de una manera ligera ante ciertas presiones del mundo. ¿Qué tal cuando estás en tu familia y todos te dicen que asistas a cierto evento y tú, por no quedar mal, por guardar tu estatus social, por guardar tu estatus en medio de tu familia, cedes ante la presión, haciendo cosas y participando de cosas que no deberíamos de hacer? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que muchas veces caemos o cedemos ante la presión? ¿Sí? Balaam, dice el versículo 18, Números 22, 18. Pero Balaam respondió y dijo a los siervos servidores de Balac, aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, yo no podría transgredir el mandato del Señor mi Dios para hacer cosa alguna pequeña ni grande. Aunque reciba una casa llena de oro o de plata, yo no voy a hacer eso. Pero más sin embargo fue. Ahora, curioso, y yo no sé, esto me habla, hermanos, acerca de lo precioso que es Dios en su misericordia. Que aún a otro día, cuando Balaam decidió ir al rey de Moab, Dios se le puso en el camino, ¿verdad? Y su asna vio el ángel que estaba en el camino y se retrocedió. Ella no quiso avanzar y primero se salió del camino, y después de salirse del camino llegó a una parte donde había una viña, y en medio de esa viña, como ya no había para dónde irse, se sentó, y ahí está Balaam pegando muy fuerte a este animal.
y diciéndole: ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres seguir adelante? Yo nunca te he hecho eso. ¿Por qué me haces esto ahorita que tengo que ir a esta diligencia? Y sucede algo que nunca podemos volver a leer en la Biblia, que Dios abrió la boca del animal y el burro habló. Y no es el burro de Shrek, es otro burro que simplemente vio lo que Balaam no había visto. ¿Cómo es nuestra necedad? ¿Cómo es nuestro corazón perverso? Que hasta un animal puede ver lo que nosotros no podemos ver. Cuando hay necedad en el corazón, somos tan irracionales que hasta un asno nos puede reprender. Números 22:30. Un corazón codicioso nos conduce a perdición, pero la misericordia de Dios es tan grande que puede hacer que hasta un asno hable para que cambies de dirección. Dios puede hacer hablar a un burro para que cambies de dirección y no te sigas yendo por ese corazón dividido. Es grande la misericordia de Dios, ¿verdad? Él usa cualquier cosa para hablarnos a nuestras vidas y decir: hey, detente, no sigas por ahí, no sigas permitiendo eso en tu vida. Eso te va a consumir, eso te va a traer perdición, eso te va a llevar a la muerte. No lo hagas, no lo hagas. Si tu necedad es tan grande, de tal forma que no te deja ver el ámbito espiritual, entonces tienes un problema serio. Si tu necedad es tan grande de tal forma que no te deja ver el ámbito espiritual, y si hasta los no espirituales perciben tu error, estás en un problema serio. Hay veces que estamos permitiendo cosas en nuestra vida y todo el mundo lo ve, pero tú no lo quieres ver. Y Dios puede usar un asno para decir: hey, estás mal, hey, cambia de dirección, hey, necesitas detenerte, hey, no sigas en esa condición. Ahí está. ¿Sabes? Este corazón dividido realmente debe de cuidarse en cada uno de nosotros. Dice 2 de Pedro 2, versículo 15 y 16, hablando de Balaam, que este hombre realmente hizo, primero permitió que el corazón cediera ante la presión. 2 de Pedro, capítulo 2, 15 y 16. Abandonando el camino recto, se extraviaron al seguir camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la injusticia y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. ¿Sí? Ahí está Balaam obedeciendo su corazón dividido, y estando en este lugar, aún ahí seguía tratando de obedecer a Dios. Ya había desobedecido a Dios, Dios ya se le había puesto en el camino, pero más sin embargo ahí está. Y nunca puede maldecir al pueblo de Israel. Nunca pudo maldecir al pueblo de Israel. Al contrario, lo bendijo 3 veces y finalmente en su cuarto mensaje le da una profecía a este rey acerca de Jesús que venía. Nunca pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios no se lo permitió. Pero siguiendo en esa condición de ceder ante la presión de este rey de Moab, ¿sabes qué hizo? Balaam aconsejó a Balac: ¿sabes qué? Yo no los puedo maldecir, pero yo sí te puedo decir cómo es que los vas a hacer tropezar. Y si tú lees el libro de Números, capítulo 25, dice que enseñó a Balac a que a través de las hijas de este pueblo fueran con los de Israel y les llevaron a adulterar, les llevaron a fornicar con ellos, a cometer inmoralidad sexual. Y una vez que el pueblo se contaminó con este pueblo pagano, empezaron a adorar a los Baales. Y esa fue la manera en que esto trajo oprobio, en que esto trajo mortandad en medio del pueblo. Esto trajo mortandad en medio del pueblo y trajo castigo, trajo la ira de Dios sobre la nación de Israel.
Por eso es que dice aquí el versículo 14 de Apocalipsis 2, que tiene allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. Es esta piedra de tropiezo que puede ser para muchos si nosotros no cuidamos este corazón, que puede empezar de a poco a dividirse, que puede empezar de a poco a permitir cosas en tu vida, que puede empezar de a poco a recibir la presión y a no enfrentar la presión que ejerce este mundo sobre nosotros. Y terminaremos quizás adorando a otros dioses en sentido figurado. Terminaremos siguiendo como nuestra meta de vida un trabajo quizás, un patrimonio quizás, consiguiendo otras cosas o queriendo obtener otras cosas que no sea una vida que glorifique al Señor. ¿Estás aquí? Y esto pasa así, hermanos. Muchas veces no nos damos cuenta. Y por eso te quiero dejar con el último punto. Caminar en un celo santo. Caminar en un celo santo. Caminar en un celo santo. Es increíble cómo termina esta historia cuando Balaam aconseja a Balac y decirle: yo sé cómo los vas a destruir, yo sé cómo vas a acabar con ellos. ¿Sabes qué? Que adoren a tus dioses. Y ahí sí, el Dios de ellos se va a enfadar con ellos. Y me llama mucho la atención cómo terminó esta historia. Números 25 dice que cuando estaba el mandato de Dios hacia Moisés, es de que todos los jueces, todos los príncipes de Israel vayan con estos hombres, todos aquellos que se habían pervertido, todos aquellos que habían adulterado y fornicado, vayan con estos hombres y que los maten. 24,000 hombres de esta mortandad. Y hay algo aquí curioso, que un personaje que sale a la luz en medio de esta situación. El pueblo se corrompe y dice Números 25 de los versículos 6 al 11: he aquí que un hombre de los hijos de Israel vino trayendo una mujer madianita ante sus hermanos a la vista de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la entrada del tabernáculo de reunión. Al verlo, Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda y atravesó a ambos con su lanza, al israelita y a la mujer por su vientre. Así cesó. ¿Qué pasó ahí? Así cesó la mortandad entre los hijos de Israel. Los que murieron en la mortandad fueron 24,000. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi furor se aparte de los hijos de Israel, manifestando entre ellos ¿mi qué? A ver, escucha, ¿mi qué dice el Señor? Celo. O sea, estamos entendiendo cómo es que cesó la mortandad en medio del pueblo. ¿Cómo es que cesó el hecho de que el Señor siguiera juzgando a la nación? ¿Por qué? Porque un hombre se levantó y dijo: yo no puedo permitir esto, yo no puedo permitir esta contaminación en mi vida, yo no puedo seguir agarrando y abrazando estas cosas que están alrededor de mí, porque esto no agrada a Dios. Y se levanta, agarra una lanza, se va a la tienda y atraviesa a estas dos personas por su vientre. Y dice aquí que manifestando entre ellos mi celo, por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto digo, yo he concedido mi pacto de paz. La Biblia no nos está enseñando que agarres una lanza y empieces a matar personas, no. Atraviesa tu pecado, atraviesa esa ligereza que estás permitiendo en tu vida. Mata y saca del campamento ese oprobio que está contaminando la casa de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra. ¿Qué cosas estás permitiendo que tú debes de pararte hoy en esta mañana y decir: yo no más, el celo del Señor me consume, yo tengo un celo por agradar a Dios, por agradarlo a Él en todo lo que yo haga, y esto no lo voy a seguir permitiendo? Yo te pregunto,
¿Hay algo que estés permitiendo en tu vida que tengas que atravesar con una lanza en señal de que tiene que morir? ¿Una amistad? ¿Una relación? ¿Un programa? ¿Un familiar? ¿Qué tienes que entregarle al Señor? De tal manera que digas, hay un celo que me consume por agradar a Dios. Yo no voy a seguir permitiendo esto en mi vida. Yo no voy a seguir permitiéndome ver esos programas, esas películas, estas conversaciones. ¿Estás aquí? Tito 2:14, Dios desea que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Segunda de Corintios 7:1, limpiémonos de toda impureza del cuerpo y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No es cuestión de rebajar, hermanos, nuestro cristianismo al nivel de las personas que no conocen al Señor. Es más bien elevar a estas personas al nivel espiritual en el que tú estás, que sean ellos convertidos a nosotros y no nosotros a ellos. No permitas que ciertas cosas vengan a tu vida. Yo estoy seguro que tú sabes, porque estoy seguro que el Señor te puede estar marcando ciertas áreas que tú debes de poner un alto. ¿Por qué no pasan los chicos de la alabanza, por favor? Y para terminar, simplemente quiero leerte los últimos versículos de este mensaje a Pérgamo. Dice versículo 16 y 17: pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Arrepiéntete.